Que el Señor les bendiga en esta noche. Les damos la bienvenida al estudio bíblico basado en la revista El Discípulo, edición especial sobre sanidad integral. Y en esta noche vamos a estar cubriendo la lección 19, que se encuentra en la página 274 de su libro. Todos los que tengan la revista El Discípulo con ustedes, la lección se encuentra en la página 274. Y el texto áureo de esta lección se encuentra en Éxodo 4:1 y dice así: Entonces Moisés respondió y dijo: Ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. Y el título de la lección es Libres del pasado. Y en estos momentos también vamos a estar mirando los objetivos de esta lección en esta noche. Y en primer lugar vamos a ilustrar mediante un evento significativo de la historia de Moisés cómo algunas acciones del pasado pueden crear estigmas, o sea, mala fama y marcas negativas en una persona. También estaremos analizando cómo pueden afectar a una persona los efectos del pasado que no han sido sanados y que no han sido restaurados por Dios. También identificaremos cómo podemos enfrentar estos estigmas, esta mala fama y estos errores de nuestro pasado a la luz de la restauración en Cristo Jesús. Y también queremos mirar algunas palabras de vocabulario que también estaremos estudiando en esta noche. Y una de las palabras o la frase que vamos a estar discutiendo es lo que es ser esclavo o esclava del pasado. Un esclavo es una persona que permanece atada obligatoriamente a una persona, a un régimen o a una circunstancia. Y también puede ser que una persona sea esclava hasta de sus actos y de sus pensamientos. Esta persona esclava o esclavo del pasado también es una persona oprimida y en muchos casos forzada a realizar trabajo o alguna acción injusta o desmedida. Cuando se incluye este concepto en esta frase o expresión, se refiere precisamente a estas acciones, circunstancias o decisiones del pasado que pueden atormentar a una persona hasta por muchos años, provocando temor, inseguridad, miedo o minusvalía, que es, ¿verdad?, el que la persona piense que tiene poco valor. Ese pensamiento constante impide que la persona pueda superar esa historia de vida y se vea tal como Dios la ve. Otra palabra que se va a estar trabajando en esta noche es estigmatizar. Estigmatizar es un estigma social. ¿Y qué es esto de un estigma social? Es una marca o una señal que se impone en una persona. Mayormente, la estigmatización hace alusión a los aspectos despectivos o negativos de una persona con la intención de humillar, descalificar, marginar y dañar su imagen. Puede ser expresiones, pueden ser comentarios o acciones que reflejen prejuicios y estereotipos. Y ahora en estos momentos queremos leer el texto bíblico que tiene como base la lección en esta noche, que se encuentra en el libro de Éxodos capítulo 2 y es del 11 al 12, son los primeros versículos que estaremos leyendo, pero en realidad vamos a estar leyendo del 11 al 15, así que si usted no tiene la revista El Discípulo con usted, le invito a buscar el segundo libro del Antiguo Testamento. El primer libro es Génesis, el segundo es Éxodo, y en Éxodo busque el capítulo 2, versículos del 11 al 15. Lo vamos a estar leyendo en la versión popular y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes va a estar dando lectura a la base bíblica de nuestra lección en esta noche. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y, al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente
volvió a salir y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, cuando el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Ya leímos la palabra del Señor y ahora vamos a introducir esta lección en esta noche. Aquí vemos, ¿verdad?, a través de esta lección que en ocasiones hemos tenido que luchar por la imagen preconcebida que otras personas tienen de nosotros y de nosotras. Luchar contra esa imagen, contra esa percepción de las demás personas no es un asunto fácil. Cualquier error que hayamos cometido en el pasado, otras personas usan esos errores que hemos cometido para etiquetarnos y para negar la obra que ya Cristo comenzó en cada uno de nosotros y de nosotras. Aun cuando nuestro comportamiento y nuestras acciones den fruto de arrepentimiento y cambio, siempre enfrentaremos la percepción de los demás, especialmente de aquellos incrédulos ante el cambio que Dios está haciendo en nosotros. ¿Hasta dónde permitimos que la opinión, que la percepción y los juicios de los demás nos afecten? ¿Hasta qué punto nuestro pasado nos ata e impide ser una nueva criatura en el Señor? A través de esta lección estudiaremos el tema de la restauración. Nos enfocaremos a la luz de la palabra de Dios en un evento significativo de la historia de Moisés. Moisés, queriendo hacer lo bueno, dañó a otras personas y aún en su presente, en este presente que estamos estudiando la historia, esa acción del pasado lo perseguía. A través de esta lección estaremos analizando cómo los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados por Dios pueden afectar a una persona y cómo podemos enfrentar nuestro pasado desde la restauración en Cristo Jesús. Y ahora estaremos viendo el análisis de la Escritura y como ya leímos, está en Éxodo 2, versículos del 11 al 15. La vida de Moisés estaba llena de secretos, especialmente lo que estaba relacionado a su origen, como un niño y luego como hombre hebreo. Su madre, en secreto, lo colocó en una canasta y lo puso a la orilla de un río para librarlo de la muerte ante la orden del faraón. Y es que cuando Moisés nació, había un edicto de faraón que decía que todo niño hebreo menor de 2 años debía morir. Moisés fue un niño hebreo criado en la casa de faraón en Egipto. La madre y la hermana de Moisés se mantuvieron cerca de él. Tanto la madre como la hermana eran hebreas, como también Moisés era hebreo. Y ellas se mantuvieron cerca de Moisés, así que pudieron jugar un rol significativo en su crianza, aun cuando las demás personas no conocían su verdadero vínculo familiar, ya que se crió en la casa de faraón. En el versículo 11 dice: salió a sus hermanos. Aquí Moisés, al llamarle hermano, se identifica con sus raíces y lugar de origen. Su lugar de origen. Aquí Moisés no se está identificando como egipcio. Moisés se está identificando como hebreo porque, como dijimos anteriormente, tanto su mamá como su hermana lo criaron con esas raíces hebreas. Habiendo crecido en la casa de Faraón, los hebreos identificaban a Moisés como un egipcio más. Así que la verdadera identidad de Moisés generaba duda ante los que lo veían. Aun cuando algunos pudieran conocer el verdadero origen de Moisés, el hecho de haberse criado con otras costumbres y con acceso a oportunidades y ventajas que el pueblo no tenía, lo hacía verse como alguien extraño, hasta como enemigo, pues como egipcio representaba al lado opresor. Y dice: observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Moisés
fue testigo de la opresión, de la injusticia y de la hostilidad que enfrentaban los hebreos en su cotidianidad, en su diario vivir. Era un escenario muy distinto al de su realidad, que contrastaba con lo que vivía en la casa de Faraón. Y el versículo 12 dice: mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés hizo algo muy parecido a lo que hacían los egipcios cuando golpeaban a los hebreos. Y esto se deja ver porque el verbo, tanto el verbo donde se dice que el egipcio estaba golpeando al hebreo, como luego cuando Moisés mató al hebreo, estos verbos son idénticos. Así que este verbo tanto puede significar herir, atacar, destruir, maltratar, golpear, como también significa quitar la vida. En este caso, Moisés le quitó la vida al egipcio. Vemos en el versículo 13 que en este versículo 2 hombres hebreos están peleando y llega Moisés a preguntarle al que está golpeando a su hermano, al de su propia raza, le dice: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Anteriormente el enfrentamiento ocurrió entre un hebreo y un egipcio, donde el egipcio tenía el poder y la autoridad sobre el hebreo. En este caso, vemos ahora a Moisés que ve a dos hombres hebreos que están de igual a igual, que son de la misma raza, de la misma descendencia, por ende son hermanos. Ambos hombres hebreos estaban lastimándose mutuamente. Aún así, ellos se sintieron resentidos ante la pregunta de Moisés, a quien no reconocían como uno de los suyos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Estas preguntas significaban que este grupo de hebreos no veían a Moisés como uno de los suyos, como uno de sus pares. Ellos no vivían la misma realidad ni las crueles condiciones de vida que enfrentaban los hebreos. El día que Moisés golpeó al egipcio que maltrataba a los hombres hebreos, él observó alrededor y pensó que nadie lo había visto. Moisés pensó que su acción quedaría oculta y desconocida. Pero ahora se encuentra con este hombre que lo estaba confrontando con su pasado. Acusó a Moisés de juzgarlo a él por el mismo acto que Moisés cometió anteriormente con el egipcio. Entonces dice la palabra del Señor que Moisés tuvo miedo. Tuvo miedo cuando fue, ¿verdad?, descubierto y confrontado con su pasado y con la acción que hizo, que no estuvo nada bien porque mató a otra persona. Así que aquí en este punto, cuando dice Moisés tuvo miedo, las emociones de Moisés se descontrolaron, se salieron de carril. El miedo se apoderó de él y el miedo es una emoción muy poderosa. Así que la reacción que tuvo Moisés al sentir miedo y al ser confrontado con su pasado fue que se escondió. La noticia sobre lo que Moisés había hecho: mató al egipcio y lo escondió en la arena, dejó de ser un secreto. El faraón se enteró de lo que estaba pasando y mandó a buscar a Moisés para matarlo. Una vez más su vida estaba amenazada. De niño fue puesto en una canasta, ¿verdad? Su madre lo puso en una canasta sobre el río para que no lo mataran. Y estando lejos pudiera sobrevivir a la matanza de los niños. Ahora, siendo un adulto, se promulgó otra ordenanza para acabar con su vida, pues él le había dado muerte a un egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Huyó y habitó en Madián. Ya, ¿verdad?, si ustedes, ¿verdad?, más adelante estudian del versículo 16 en adelante del capítulo 2, aquí se narra el proceso de preparación para la restauración que Dios quería trabajar en Moisés. En Madián comenzó una vida nueva, con retos y experiencias inesperadas que lo llevaron a conocer a Dios y experimentar su poder transformador. Y aquí, ¿verdad?, queremos hacer algunas preguntas. Ya algunas, ¿verdad?, se han ido contestando, pero aquí vemos y podemos preguntarnos: ¿cómo crees que se sintió Moisés después de haberse enfrentado al egipcio? ¿Cómo crees que se sintió Moisés cuando fue confrontado por el hebreo, cuando fue descubierto, ¿verdad?
¿Y de qué manera estos eventos pudieron afectar la imagen que Moisés tenía sobre sí mismo? ¿De qué manera estos eventos pudieron afectar las emociones de Moisés y su sentir como miembro del pueblo hebreo? Así que hay unas luchas que se dan en Moisés. Primero él piensa que hace bien defendiendo a este hebreo que está siendo maltratado, le da muerte al egipcio, pero su acción, que es una acción completamente incorrecta, aun cuando fuera defendiendo a alguien de su pueblo, ¿verdad?, se ve reflejada cuando es confrontado en una pelea que se da entre dos hebreos y uno le dice, vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio, me vas a matar a mí también, y ahí él siente miedo. Así que, ¿verdad?, vemos todo este proceso que se da en la vida de Moisés, y luego él huye porque lo están buscando para matarlo. Y aquí, ¿verdad?, esto es lo que hemos visto en el análisis de la Escritura y las preguntas, ¿verdad?, que podemos ir haciéndonos a través de esta lección. Y ahora vamos a entrar en lo que es la aplicación. Y antes de ir a la aplicación, vamos a ver las etiquetas que quizás a través de nuestra vida o en nuestro pasado alguien nos ha podido poner, ¿verdad?, o alguien nos ha puesto, y cómo el Señor quiere restaurarnos y que también podamos dejar atrás ese pasado y ver lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cómo también estas etiquetas, ¿verdad?, nos hacen mucho daño, porque muchas veces esto lo que hace es que sentimos que valemos menos de lo que realmente valemos, porque para el Señor somos muy valiosos y valiosas. Hay muchas experiencias y circunstancias que pueden llevar a que una persona se sienta triste y se sienta oprimida. Es posible que usted experimente incertidumbre y ansiedad por las experiencias del pasado, que el Señor quiere sanar para que usted pueda superarlas y recibir restauración y sentir la paz que solamente el Señor puede dar. Muchas personas son rápidas en señalar a otros cuando cometen errores, faltas o pecados. Todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar con nuestras propias debilidades, con nuestras faltas y pecados. Cada uno sabe lo que tiene que trabajar. Y es importante que en ese proceso pasemos por una introspección, nos arrepintamos de corazón de todas nuestras faltas y pecados, para que entonces el Señor nos perdone y nos restaure. El proceso de restauración en la vida de Moisés no fue un proceso instantáneo, como tampoco en la vida nuestra ese proceso de restauración es instantáneo. Dios sí nos perdona y somos salvos, por el proceso de que nuestra vida pase por esas fases donde el Señor, ¿verdad?, nos va señalando el camino, donde vamos mejorando cada día. Esto no se da de un día para otro. Así que también ese proceso de Moisés de ser restaurado se dio poco a poco y entró en unas fases. Por esta razón, los procesos de restauración toman tiempo. Al igual que Moisés pasó por un proceso donde tuvo dudas, preguntas, inseguridad y temor. Y lo vemos, ¿verdad? Primero en la lección que ya vimos y en estos versículos vemos que él sintió miedo y huyó. Y ya en ese nuevo entorno donde él se encuentra, ya cuando se casa, cuando tiene a su suegro Jetro, donde apacentaba las ovejas, vemos que en un momento dado él ve una zarza que está ardiendo y que esa zarza no se consume, y ve que es algo sobrenatural, que, ¿verdad?, que algo le está diciendo esa zarza. Y el Señor toca la puerta del corazón de Moisés y lo llama para que liberte a su pueblo. Y él ahí tuvo ese proceso donde siente dudas, dice quién soy yo, soy tartamudo, y muchas excusas que le puso al Señor, ¿verdad?, cuando Dios lo llama a libertar a su pueblo. Así que esto fue un proceso que él pasó, y en medio de ese proceso recibió palabra de Dios. En medio de ese proceso de ser restaurado, experimentó la presencia de Dios. Y en medio de ese proceso recibió promesa de Dios de una manera tan real, tan cercana y tan tangible, que así el Señor lo fue preparando y lo fue capacitando para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Al igual que Moisés, cada uno de nosotros hemos sido restaurados.
Y también hemos pasado por un proceso y estamos pasando por unos procesos a través de los cuales vamos cada día creciendo y madurando y dejando atrás todo lo que nos aparta del inmenso amor de Dios y de su salvación. Recordando siempre que la salvación obrada por Cristo Jesús es por gracia. Es un don y un regalo inmerecido. El Señor restaura a cada persona de manera individual, según la necesidad de cada persona. No hay cadena que Cristo Jesús no pueda romper. No hay pecado que Él no pueda limpiar. Toda persona en Cristo Jesús puede ser salvada, perdonada y restaurada. Así que usted y yo no somos quienes para señalar quién está perdido que Dios no lo pueda salvar. No importa la etiqueta que otras personas le hayan puesto a usted, ni cuán grande pienses que es tu pecado, o cuán lejos te sientas del Señor por los errores del pasado, o aún por los errores del presente. Cristo te ama y quiere salvarte. Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, acortó todas las distancias que nos apartaban de Él cuando decidió ir a la cruz para morir por todos tus pecados y por todos mis pecados. No importa las etiquetas que pretendan definir nuestra vida, nuestra identidad y nuestras acciones, el Señor siempre llega a nuestro encuentro para traer sanidad, restauración y liberación. El Señor, en medio de ese tiempo de perdón, de sanidad, de salvación, de libertad, de llenura de su espíritu, Él nos va dando forma, nos va capacitando. Y entonces vemos que cada día vamos avanzando en fe, en experiencias con Dios, que son muy necesarias para llevar a cabo nuestra misión en el mundo. En las manos de ese Dios grande, amoroso y poderoso, somos sanados y somos preparados y preparadas para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Démosle la oportunidad al Señor de amarnos, de perdonarnos, de transformarnos, recibiendo liberación para que todas esas etiquetas que nos han impuesto o que nosotros mismos la hemos colocado como estorbo y como atadura, sean echadas fuera. Así tendremos la oportunidad de ser instrumentos de Dios como Moisés, liberando a nuestro pueblo, al pueblo en el cual nosotros vivimos, de todo tipo de esclavitud. Que así nos ayude el Señor. Y recordamos esta hermosa palabra, ¿verdad?, que dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y eso lo vemos en Efesios 2, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Así que las etiquetas que usted y yo tenemos que tener es que en esta noche usted diga, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No soy esclavo del pasado, ni esclava del pasado. Jesús me libertó. Mis errores del pasado no definen lo que Dios quiere hacer en mí. Dios es mi restaurador. Dios es mi salvador. Soy importante para Dios. Me importa más lo que Dios piensa de mí. A Él agradeceré y obedeceré. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y la respuesta de cada uno de nosotros a este mensaje, usted con calma le puede decir, hoy me comprometo con el Señor a quítese todas esas etiquetas que no vienen de parte de Dios. Usted es un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios. Y no permita que los errores del pasado definan su presente ni su futuro. Ya Cristo lo perdonó y usted es una nueva criatura. Y si usted no ha venido a los pies de Cristo, en esta noche usted puede decirle, me arrepiento de mis pecados y te recibo,
Señor Jesús como mi Salvador. Y allí usted haga una oración, entréguele al Señor lo que haya que entregarle y reciba salvación, perdón y restauración en el nombre de Jesús. Y en estos momentos vamos a estar compartiendo el resumen. Hay muchos factores, experiencias, emociones o circunstancias que pueden llevar a que una persona sienta que está presa u oprimida. Muchas experiencias del pasado pueden traer consigo ataduras que ocasionen estancamiento, temor, incertidumbre y ansiedad. Cuando cometemos un error, una falta, un pecado, las personas nos señalan. Como humanos somos más prestos a juzgar que a ser compasivos. Esas etiquetas ocasionan daños emocionales y espirituales profundos, tanto en la vida de quien recibe la etiqueta o la burla, como en la vida de quien emite la agresión verbal o la repite. Así como el niño que mentía al avisar la llegada del lobo y no le creyeron porque había mentido anteriormente, de la misma manera tenemos que enfrentar nuestra realidad cuando estamos en procesos de restauración. Moisés pensó que estaba rescatando o defendiendo a uno de los suyos cuando atacó al egipcio y lo mató. Probablemente pensó que estaba defendiendo el honor de uno de los suyos, pero esa no fue la impresión de los demás. Cuando Dios restaura a una persona, no usa una misma fórmula o método para todos por igual. Cada ser humano es único, con una circunstancia particular. Tampoco existe un tiempo determinado. Somos llamados a librarnos de ellas, de todo lo que nos llevó a creer que nuestras acciones pasadas impiden nuestra restauración, nuestra madurez y nuestra sanidad. Cuando decidimos eliminar esas etiquetas impuestas o muchas veces autoimpuestas, somos libres del pasado que nos ha esclavizado. Tenemos la apertura para permitir que el Señor siga restaurándonos y nos haga de nuevo. Y en estos momentos nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González hace la oración final, que está también en la revista El Discípulo para aquellos que la tienen. Si no, pues también está proyectada y todos juntos podemos decir esta oración. Oremos. Amado Dios, que nos amas y restauras, acudimos ante tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ser renovados por ti. Reconocemos que hay etiquetas que nos han marcado negativamente y que se nos puede hacer difícil enfrentar las marcas de nuestro pasado. Ayúdanos a superar esos pensamientos que pretenden atarnos y separarnos de lo que tú tienes para nosotros y nosotras. Asístenos para remover esas etiquetas impuestas y autoimpuestas que tanto nos han destruido. Que podamos vivir para agradarte, dando testimonio de la transformación que estás haciendo en nosotros y nosotras. Lo pedimos confiando en ti y en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Queremos recordarte que separes tu espacio para adorar juntos este próximo domingo. A las 9:30 tenemos nuestro culto presencial, pero es importante que separes tu espacio y te anotes para que así todos podamos adorar y alabar al Señor. Dirige nuestra hermana Nelly Trinidad. Va a haber predicación, adoración y santa cena. Y el grupo de adoración compuesto por Leslie y Sandra tendrá las alabanzas, predica esta servidora. Y si no puedes asistir de manera presencial, nos puedes ver a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Que el Señor te bendiga de manera especial.